central del PLD. No es político. Mira, hay algo importante que vamos a referirnos y es a la irresponsabilidad con que se manejó el ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez. Jesús Vázquez es responsable de la política de seguridad nacional, todo lo que tiene que ver con Él estuvo presente en la Comisión de Defensa y Seguridad Nacional del Congreso, que introdujeron un proyecto de ley en el cual él fue a dar sus consideraciones, porque cuando hay un proyecto de ley, las diferentes comisiones invitan a los funcionarios que tienen que ver con esa área. Y digo que es preocupante porque el que diseña la política de Estado de seguridad ante el aumento de la criminalidad que existe en el país, sobre todo por unas denuncias que hay en Villa Mella, que han llamado poderosamente la atención. Él se deslía diciendo que él no es general de la policía. Sin embargo, sí, Jesús Vázquez, tú eres general, porque tú eres el que dirige el consejo de la policía. Perdón. Y eres el que traza las pautas como institución a la policía. Entonces, es una irresponsabilidad de Jesús Vázquez asumir esa postura cuando el ministro de Interior, precisamente esa es su responsabilidad legal, asumir la persecución de los delitos en la República Dominicana a través de la policía. Y es preocupante porque no es posible que un barrio completo sea cerrado y que los pocos negocios que abrieron fueron asaltados porque hubo un conflicto por la muerte de un capo de la zona, y eso realmente llamó o preocupa a instituciones como el CODU en la demarcación de Santo Domingo Norte, que estuvo haciendo consideraciones sobre la situación que deben ser, debido a las medidas escasas que ha producido el gobierno para enfrentar la delincuencia. Yo, que trabajamos en el proceso de lo que era la implementación de las nuevas estructuras de la policía, entiendo que el aporte que se hizo de la sociedad civil cuando se configuró todo lo que va a hacer la policía a partir de ahora, no se puede quedar en el vacío, porque el presidente de la República ha hecho esfuerzos contundentes para que la policía mejore su accionar. Lo ha comenzado a equipar, lo ha comenzado a formar, y no es posible que un ministro de la importancia de Jesús Vázquez salga a la palestra pública diciendo como que él no tiene que hablen con el general de la policía. No, Jesús Vázquez, no le dé la espalda al trabajo del presidente, porque si el presidente comenzó un trabajo que fue aplaudido por toda la ciudadanía, no es posible que ahora usted salte con que usted no es responsable cuando usted que diseña la política. Entonces la política que usted está diseñando real y efectivamente no está siendo efectiva. Y es preocupante esa situación porque hemos acudido a un aumento considerable de delitos, de asesinatos, de cuestiones que todavía no tienen respuesta. No tenemos respuesta del asesinato aquí en Santiago del abogado Basilio Guzmán. No tenemos respuesta de la señora que fue asesinada ahí en el Sánchez Libertad. Y así otros tantos en Cienfuegos, en el barrio, en el Sánchez Bermúdez, o en el Ciruelito, el mecánico que mataron. No tenemos respuesta. Entonces, eso es su responsabilidad. Brindarle respuesta a la ciudadanía de que esos casos lleguen a conclusiones, igual que el fiscal de Santiago o los fiscales en las diferentes demarcaciones. No estar con un populismo penal abordando temas en los medios de comunicación cuando todo lo que está pasando debajo sencillamente no le interesa. Es importante que abordemos esos temas, que de alguna forma le busquemos la solución a los temas de seguridad ciudadana, porque estamos incumpliendo
no solamente con ese tipo de acciones, que el presidente comenzó un proceso que ha invertido dinero, que ha invertido tiempo, que le ha dado la cara al problema, y usted como ministro le da la espalda al presidente. Entonces, es una cuestión de responsabilidad que usted debe asumir. Sí, entonces tú tienes una observación. Sí, observar que aparte de los aportes, el sacrificio que está haciendo el gobierno para mantener una policía más activa, más tecnificada, yo pienso que el que diseña la política de la seguridad ciudadana también es el encargado de aplicar esa política. Entonces, más que eso, yo creo que hay que restaurar la autoridad de la Policía Nacional. Hay que hacer un esquema para ver cómo se puede restaurar la autoridad de la Policía Nacional en los barrios, en los destacamentos, en los barrios, más cerca de los ciudadanos, pero que el ciudadano se vea en la obligación de respetar al policía. Es que a la policía le quitaron del Código Penal un instrumento legal que le daba la facilidad y la oportunidad de perseguir el delito. ¿Por qué? Porque hoy en día un policía hiere a un delincuente y lo primero es que someten al policía antes de someter al delincuente. La policía lleva a los fiscales a personas por robo, por atraco, por lo que sea, y lo sueltan. 5 y 10. Entonces, una gente que tenga 5 o 10 fichas, la lógica elemental te dice a ti que es un delincuente. Pero a partir de la realidad que tenemos que buscar una solución. Y es urgente buscar soluciones. Porque aquí hay muchos problemas, pero el problema más grave ahora mismo es el problema de la seguridad. ¿O tú crees que un ciudadano, un colmadero que está ahí produciendo para el sustento de su familia, que vaya a un antisocial, ¡pam!, no te muevas, y ahí mismo lo hiere? Mira, hay que verse en esa situación, no es fácil. Entonces yo pienso que restaurar la autoridad de la Policía Nacional es fundamental, pero además el director general de la policía debe ser el primero en tener una autoridad, una mano dura, porque no puede ser un director de la Policía Nacional blandengue y solamente estar en una sola esfera. Por ejemplo, decía fuera del aire que el director se preocupa mucho por la bocina en los barrios, recolectar la bocina de los barrios. Entonces eso no es seguridad. Un bocinólogo. Eso no es seguridad. Aquí hay que entrar a los barrios, educar a la gente, y para que la gente tenga la obligación de respetar la Policía Nacional. Para mejorar esa familia policial, lo que tenemos es que mejorarle a ellos también el sueldo. Es que no es un asunto de sueldo. Oye, no es un asunto de sueldo. Yo te voy a poner un ejemplo, que ahorita lo poníamos fuera del aire. Hay 2 ejemplos que vamos a poner. Uno, cuando surgió AMET, ¿quiénes la dirigían? Hanley Hetman, que era un guerrillero, comunista, izquierdista. ¿Estamos claros? Ahora configura esa figura de Hanley Hetman con principios y valores diferentes totalmente a la formación militar que tenía Pedro de Jesús Candelier. Y ellos convivieron en armonía y produjeron una de las policías de tránsito más formadas y educadas que ha tenido la República Dominicana. Y preparada. Sí. Resultado, la satisfacción de la población, la alta valoración de la población, mientras estuvieron independientes de la policía. Ojo, independiente de la policía. Si tú haces una encuesta ahora mismo, si la gente quiere a Candelier, oye, la mayoría dice que sí. La mayoría dice que sí. Pero déjame terminar el comentario. Sí. El segundo punto es el comentario que hacíamos de Nayib Bukele, que se ha convertido en una figura emblemática a nivel mundial por la forma de abordar el delito. En El Salvador, las maras eran dueñas de los territorios. Extorsionaban, robaban, delinquían, mataban. O sea, ellos ponían el pulso de la violencia al gobierno y la negociaban.
vamos a reducir las muertes en este mes, no hay muerte. Y se ponían de acuerdo y no mataban a nadie. Sin embargo, cuando ellos decían que querían alterar el orden del país, asesinaban cantidades inmensas de personas. Llegó Bukele y comienza con un plan de seguridad y dijo que iba a tomar algunas medidas. Las primeras medidas comenzaron a dar resultados. Ya la oposición comenzaba a decir que era porque tenía un acuerdo con los mareros. Él va al Congreso en una acción que yo condené con militares y penetra porque no le querían dar los fondos suficientes para enfrentar la delincuencia. No obstante a eso, se va a elecciones y gana casi el 70% de los 80% de los puestos. De 85 diputados, él tiene 64. ¿Qué pasa? Que había venido bajando y tenía muchos días sin asesinatos. Bueno, sorpresa, un día se le dispara porque los mareros no se quisieron y acaban con 85 personas. Él automáticamente decretaron por decisión del Congreso de El Salvador, que no fue él solo, él lo pidió y se lo dieron. El estado de emergencia. ¿Qué dice el estado de emergencia en El Salvador? Que lo han mantenido ya por más de 6 meses. Creo que como que sencillamente todo el que tenía fichas, todo el que era de una mara, era asociación de malhechores, comenzando. Cambiaron las penas, aumentaron las penas y comenzaron a atrapar a todos los mareros. Oh, sorpresa, hoy tenían en principio 16,000 mareros presos al momento de iniciar. Hoy tienen 53,000 mareros presos a partir del estado de excepción. Si usted suma 63 y 16, le da 69. Sí, más o menos. Ellos decían que tenían 70,000 mareros en El Salvador. ¿Cuántos le quedan en la calle? 1,000. ¿Y por qué no sacan la cabeza? Porque cada vez que sacan la cabeza están presos. Se la cortan. ¿Están presos? Presos. ¿Qué hizo? Los derechos humanos fueron a decir que lo están violando los derechos, que sí o cuándo. Sí, él dijo, nosotros le respetamos los derechos. Hay una ley que dice que podemos tenerlo por 15 días sin presentarle cargo. Y a los 15 días le presentan los cargos. Están cumpliendo. ¿Qué le dijo Bukele? Y los derechos humanos de las víctimas. No de los delincuentes, de las víctimas. ¿Qué pasa cuando te atracan, te asaltan, te roban, te matan? ¿Dónde quedan esos delitos? ¿Qué pasó? Bueno, que El Salvador hoy, prácticamente la mayor parte del año ha sido 0 asesinatos. Un país seguro. 0 asesinatos, como estoy diciendo, la mayor parte de los días. Y en estos días mataron a una señora en un barrio y no sé por qué razón se determinó que había sido por extorsión de unos mareros y le tiraron 2,000 policías y militares a ese sector y sacaron de abajo de las piedras a todo el marero que estaba ahí. ¿Sabe qué es el mensaje que está mandando? Aquí no queremos delincuentes. ¿Y qué ha pasado? Que está construyendo una cárcel para 50,000 presos de alta seguridad, que compró terreno suficiente para expandirla. ¿Y qué está pasando en El Salvador? Que hoy los ciudadanos disfrutan de las calles, de las ciudades, cuando antes para tú visitar un familiar tenía que anunciarte. Mira, fulano, viene fulano que es primo hermano mío, y tenía que pagar para que esa persona te visitara. Entonces, ese es el segundo ejemplo que mucha gente está pidiendo. Y ojalá que no se concrete de esa forma, porque como vamos, estaremos pidiendo un Bukele acá. Rubén, Rubén, antes que se vaya el tema por completo, Rubén, ¿cuánto gana, por ejemplo, cuánto gasta usted en su casa? O en el mes, ¿cuánto usted gasta? La canasta suya, más o menos, ¿de cuánto asciende? Después voy con Max. Bueno, por encima de los 30. ¿Y la suya? Más de 40. Más de 40. ¿Y la suya? 15, 20 por ahí. Mire, cuando yo le preguntaba a usted que cuánto
que el sueldo para mejorar el servicio de un policía trabajando. ¿Usted sabe cuánto gana un policía aquí? Y tiene los mismos gastos que usted. Policía con 3 hijos, 4 hijos. ¿Sabe cuánto gana? 13,000 pesos. Sí, pero 13,000 a 14,000 pesos. Oye, un policía. Sí, pero atiende. ¿Cuánto gana un guardia? Más o menos lo mismo. Más o menos lo mismo. No, es que es un asunto de... Pero entre 11, óigame, le estoy hablando, hermano, es que no es que usted no me puede decir, no me puede decir que no, pero es que la mejora Oye, de un soldado. eso es un punto de los que hay que observar. El segundo punto, por ejemplo, él pone un ejemplo, los militares. ¿Cuántos militares tú ves involucrados en delitos? No. Son muy escasos. No. Y déjame decirte, las Fuerzas Armadas tienen más personal que la policía. Lo que pasa es que el número de policías que existe son cerca de 38,000. Hay que depurarlo. Porque más de la mitad de los policías no hacen el trabajo policial. Entonces, ¿qué pasa? Si depuramos la policía y solamente tenemos los policías que necesitemos, tú vas a ver cómo aumenta la eficiencia. Cuando tú tengas un policía, por ejemplo, que sea un capitán, que es el rango más alto que debe tener un policía, un capitán que dirige una zona, que ese capitán sea licenciado en criminalística, que ese capitán sea formado en una universidad especializada, y que tú le digas a ese capitán, cuando usted llega a capitán, a usted le vamos a dar su casa, usted va a tener un seguro de vida, usted va a tener un seguro médico, usted va a tener otras facilidades, sus hijos lo vamos a apuntar a la universidad. Eso es. Entonces, como decía el compañero, no es solamente el sueldo, son otros elementos, Sí. que deben sumarse a esa posición, y que cuando usted, por ejemplo, para votarlo, es porque usted cometa faltas graves, pero demostrables. ¿Por qué? Pues te voy a poner un ejemplo que quizás mucha gente no sabe. ¿Por qué Ten es jefe de la policía hoy en día? Porque tuvieron que reponerlo, porque en un proceso lo votaron de la policía sin pasar por el consejo y sin haber cometido la falta que decían que había cometido. Tuvieron que, una sentencia del Tribunal Constitucional se le impuso a Interior y Policía para que lo tuvieran que reponer por violación de derecho. Así hay muchos coroneles y muchos oficiales que le han violado su derecho y tienen que reponerlo. Entonces, hay que limpiar la policía. El generalato hay que terminarlo, porque aquí hay muchos generales que tienen el generalato por la cantidad de años de servicio. Eso no es malo, pero tenemos que formar policías profesionales. Sí, bueno, el sacrificio que ha hecho el gobierno le ha dado algunas facilidades, le ha aumentado el sueldo hasta donde ha sido posible, porque el sueldo que devengaba a las policías era un sueldo de miseria. Pero aquí yo he visto policías, yo conozco policías rasos que andan en jipeta del año, que yo no la puedo tener, ni ninguno de ustedes la puede tener, en jipeta del año andan con, bueno, imagínense. Eso se llama corrupción. Sí, espérense, déjeme terminar. Entonces, aquí lo que necesita es una política de Estado, en términos de seguridad. El gobierno que tenemos en eso no ha funcionado. No ha sabido aplicar la política correcta de Estado, de que la criminalidad hay que enfrentarla. ¿Ustedes creen que aquí los puntos de drogas que andan por ahí? Mira, ayer le agarraron un muchacho ahí con 2 puertas que se robó, y andaba con sus 2 puertas, y ¿qué pasó? Que él dijo, bueno, yo fui al punto de droga a venderla, me la querían comprar muy barata, me querían en 1,300, y yo dije que no, que valían 2,000. Y entonces ellos mismos me echaron para adelante, y aquí están. Y míralo ahí, fulano, el punto de fulano en tal sitio, el punto de ahí, el ingenio abajo, fulano y fulano y fulano. ¿Y qué pasó? A las 2 o 3 horas que lo mataron al tipo. Lo mataron porque la delincuencia tiene que ver con los puntos de drogas. ¿Usted cree que si el gobierno no puede desmantelar los puntos de droga, más vale que renuncie? El presidente de la República, que renuncie. Si no tiene una política de Estado para proteger a la ciudadanía, que renuncie, que no necesitamos, y no necesitamos eso. Es lo mismo que los fiscales.
Aquí existe una comisión de juristas que evalúe los fiscales. Los fiscales son los encargados de hacer las investigaciones, pero aquí el fiscal no está haciendo ninguna investigación, el fiscal de Santiago. Hay un crimen por allí, Basilio Guzmán por allá, en Cienfuegos matan dos, en que sé yo qué, y él no investigan. Entonces así no se va. Ya la delincuencia ha cogido el control, tiene el control en nuestro país. Ya la delincuencia son los que mandan, los delincuentes. Los puntos de drogas, esos son los jefes. Esos son los que determinan, pero no es desde ahora, hace 20 años o más de 20 años que ya ellos son lo que mandan, lo que determinan, porque ahí el padre Javier dijo exactamente dónde estaban todos los puntos de drogas, pero la policía no sabe, pero van a visitarlo y a recibir el dinero, pero ellos no saben que vende drogas. Entonces ese es el asunto, que aquí se necesitan recursos humanos. La policía está casi toda, porque habrá alguna excepción, que está mareada, está contaminada, está corrompida con el asunto de las drogas, que las drogas narcóticas dan cierto dinero para protección, y hay policías que a veces lo ponen hasta cuidar los puntos de drogas y todo eso. Entonces es una situación bien fácil. Si el gobierno no enfrenta los puntos de droga, que el gobierno tiene la facultad y tiene la autoridad y tiene el deber de enfrentar los puntos de droga como ejes fundamentales de la proliferación de la delincuencia. Es ahí donde nacen los puntos de drogas. Y la policía hay que cambiarlo. Esos policías hay que purificarlo, sacar la paja del trigo y convertirlo en un organismo que funcione. Los recursos humanos, hay que formar policía para los tiempos modernos, para que puedan adaptarse a la nueva ley. Hoy día no basta, la policía no tiene autoridad para llevar a nadie preso, si no es, lo agarran infragrante, o sea, con el delito en la mano. Lo agarran con esto robado en la mano, lo pueden llevar preso. Pero la policía es un auxiliar de la justicia. No tienen que dar declaraciones de prensa ni nada, es la fiscalía. Ese fiscal de Santiago, yo no veo, no está haciendo nada. No está haciendo ninguna investigación. Yo no veo qué investigaciones. Tampoco el gobierno le ha dado los recursos también a la fiscalía. ¿Qué hizo el gobierno de que llegó al poder? No, yo quiero una justicia independiente, y le cortó la ayuda en 9,000 millones de dólares, de pesos. Le cortó la ayuda, le cortó el presupuesto a la justicia. Entonces así no. Yo quiero que tú trabajes, pero entonces te corto los recursos, te corto el combustible. Así no puede ser. O sea, no puede funcionar así una sociedad. El gobierno es el responsable de garantizar la seguridad de los ciudadanos. Si el gobierno no puede, pues simplemente que renuncie y le deje a otro que pueda hacerlo. Los puntos de droga tienen cogido todo. Los crímenes aquí no hay nadie que investigue eso. Entonces así no. Estamos mal. Jonás, apágalo.